Se iban a ahogar, pero ocurrió un milagro. Diciembre de 1585. Los tercios españoles estaban rodeados en la isla de Gomel, sin comida y con el enemigo abriendo los diques para ahogarlos. Un soldado encontró una imagen de la Virgen de la Concepción entre el barro. Los tercios decidieron rezar antes de morir. Esa noche el agua se congeló por completo, en una zona donde eso nunca ocurría. Aprovecharon el hielo, atacaron a la flota enemiga, y vencieron. Desde entonces, la Inmaculada Concepción es nuestra patrona. Y a eso se le llama el milagro de Empell. Hola, bienvenidos a Walk and Pray, el podcast donde cada paso es una aventura y cada camino una oportunidad para encontrarnos con Dios. Soy David Fernández, amante de los viajes, los caminos y de esos momentos en los que la fe se hace presente en lo cotidiano. Si te gusta caminar, descubrir nuevos lugares y dejar que el corazón rece mientras los pies avanzan, este es tu espacio. Bienvenido. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Walk and Pray. Ya estamos en el capítulo 9. Comenzamos un nuevo mes, el mes de diciembre. Y si la semana pasada estuvimos hablando sobre la Virgen de la Medalla Milagrosa, la devoción que emergía desde esta pequeña capilla de París hacia todo el mundo, pues esta semana vamos a algo mucho más grande, que es mucho más conocido y que sobre todo nos toca a nosotros en España muy de lleno. Vamos a hablar sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, historia, tradición y esta devoción que ha marcado a todo un país y por ende a toda la tradición religiosa que procede de España a pueblos de Latinoamérica. Y es que hay verdades que la Iglesia formula desde los altares y otras que primero brotan en la fe sencilla del pueblo, ¿no? Y la Inmaculada Concepción es de estas últimas. Desde mucho antes que un papa la definiera en 1854, el cristiano sencillo ya intuía algo. Este cristiano sencillo puede ser la abuela que rezaba el rosario en algún pueblo de Castilla, el soldado en Flandes, el estudiante en Salamanca o el artista barroco que pintaba la luz. Y es que María tenía que ser así, completamente pura desde su concepción. Y España, especialmente, hizo esa intuición un grito, una fiesta y una identidad. Comenzamos este capítulo 9 sobre la Inmaculada Concepción de María, historia, tradición y devoción que marcó a España, como siempre, rezando al Espíritu Santo pues para que oriente esta locución, para que ayude a que todos los que estamos escuchando este capítulo pues nos pongamos de cara a la Virgen, sobre todo en este Adviento que comenzamos ya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bien, pues una vez puestos en oración podemos comenzar. No sin antes agradeciendo la buena acogida que ha tenido el capítulo sobre la Virgen de la Medalla Milagrosa. 25 escuchas en Spotify, creo que 10 o 12 en iVoox y se me ha olvidado decirlo, pero ya estamos en Apple Podcast. Tengo que mandar el enlace para que también lo podáis escuchar. Y en YouTube. O sea que muchísimas gracias por esta acogida. Y vamos a ir haciendo un poquito más grande cada vez esta familia de Walk and Pray. Pero vamos al capítulo en sí, ¿no? Esto de que vayamos creciendo lo iremos viendo poco a poco. La verdad es que la intención de este podcast nunca fue hacer un gran número de seguidores, sino emitir un mensaje importante que vaya llegando poco a poco a la gente sencilla y que poco a poco también vayamos nutriéndonos de lo que la historia, la tradición y la devoción popular nos quiere mostrar. Y hablábamos de una intuición sobre este dogma, esta devoción popular, ¿no?, de María. ¿De dónde nace esta intuición? Pues de alguna forma aquí vamos a contar cómo la Iglesia primitiva va comprendiendo poco a poco el misterio. Por un lado están los primeros cristianos, ¿no?, que aunque no usan la expresión Inmaculada Concepción, sí hablan de María como la toda pura, San Efrén,
la nueva Eva, San Ireneo o la sin mancha. De alguna forma estos padres de la Iglesia no están haciendo una teología muy elaborada todavía, sino están simplemente contemplando. De alguna forma la idea estaba ahí, es como una semilla. Y la gran pregunta teológica durante siglos giraba en torno a un dilema. Vale, si María no tuvo pecado, entonces, ¿cómo fue redimida por Cristo? Y este punto será clave, ¿no? Porque la dificultad no era amar a María, era proteger la centralidad de Cristo. Y para eso vamos a profundizar un poco en este aspecto, porque de alguna forma cuando miramos los primeros siglos del cristianismo no encontramos todavía la fórmula exacta de Inmaculada Concepción, pero sí encontramos algo muy fuerte, que es una admiración inmensa por la santidad de María. Dicen de ella que es toda hermosa y sin mancha, que en ella no hay sombra de pecado. Es como cuando alguien mira un cuadro que le impresiona y solo puede decir, es que es perfecta. Este cuadro es perfecto, ni le sobra ni le falta nada. Pues eso es lo que la Iglesia va viviendo con María. De alguna forma, pues se va profundizando en esta devoción hasta que llegamos al contexto del siglo XIII. Universidad de París. Aquí hay debates muy intensos y algunos teólogos son muy devotos de María y otros pues tienen miedo a exagerar. Algunos piensan, vale, si decimos que María no tuvo nunca pecado, ¿no estaremos diciendo que no necesitó a Cristo? Y aquí entra en escena un franciscano que se llama Juan Duns Scoto, que os sonará, y si no os suena os invito a que lo busquéis, que propone una solución tan bella como sencilla. Explica la idea con un ejemplo. Dice, a ver, vale, si María fue redimida por Cristo, pero de la forma más perfecta que existe, no después de caer, sino antes de caer. Es como si dijera, imagina que hay dos personas caminando hacia un pozo. A una la agarras cuando ya ha caído, la sacas. A otra la sujetas antes de que tropiece, la salvas antes. Las dos han sido salvadas, pero la segunda ha sido salvada de manera más perfecta, más preventiva. De alguna forma esto es lo que hizo Cristo con María. Por los méritos de la cruz, que existe en el tiempo, pero también tiene un valor eterno, Dios preserva a María del pecado desde su concepción. De alguna forma este pensamiento de Duns Scoto se convierte en una pieza bastante clave y abre un camino teológico donde Cristo sigue siendo el único Salvador y María a la vez puede ser reconocida como inmaculada desde el primer instante. De alguna forma, pues la devoción popular pues respira aliviada, ¿no? Lo que el pueblo quería con el corazón ahora tiene palabras para explicarse. Y bueno, pues ahora tenemos bastante controversia con este tema, ¿no? Una nota que ha salido hace poco por parte de la Santa Sede sobre María Corredentora sí, María Corredentora no. Que se diga en privado, que se diga en público. Bueno, yo ahí no voy a entrar porque no soy teólogo, no puedo dar una visión extendida sobre este tema. El tema es que María es la madre del Redentor. Y por tanto, ha tenido que ver mucho en lo que es la redención del mundo. Y bueno, lo que es claro es que para querer a Jesús, para llegar a Jesús, es necesario que su madre nos lleve a él, ¿no? Entonces, bueno, eso cada uno tendría vuestra opinión, pero bueno, María es indiscutiblemente madre de la Iglesia, madre de Jesús y madre nuestra. Yo creo que hasta ahí lo tenemos claro. Ahora queremos que hablemos sobre el contexto español, ¿no? Cómo la Inmaculada se hace fuerte en nuestra idiosincrasia, ¿no? En las universidades, en las ciudades. Y es que si hay un lugar donde esta intuición sobre la Inmaculada se convierte casi en obsesión santa, por decirlo así entre comillas, es España. Durante siglos, en la península se vive una auténtica batalla mariana. Universidades, diócesis, cofradías, teólogos, reyes, todos quieren dejar por escrito su defensa de la Inmaculada. De hecho, la infantería militar de España tiene como patrona la Inmaculada Concepción.
Y universidades como Salamanca, Sevilla, Granada o Alcalá formulan votos solemnes de creer y defender la Inmaculada Concepción incluso antes de que la Iglesia Universal la defina. En muchas ciudades se organizan fiestas populares, procesiones, novenas, en honor a la Inmaculada. Y en los púlpitos se le predica con pasión a favor de este privilegio de María. Hay una fiesta muy popular en un pueblo de Cuenca, aquí en España, que se llama Horcajo de Santiago, que es impresionante. A mí el tema es que de las fiestas populares que más me llama la atención, porque durante toda la noche previa al Día de Inmaculada, creo que son 12, 14 horas, están dando vítores a la Inmaculada Concepción con un estandarte que recorre todas las calles del pueblo. Os invito a verlo, incluso si luego recuerdo, os pondré el enlace en YouTube para que lo podáis echar también un vistazo. Y bueno, para España la Inmaculada no es solo una cuestión de fe, es casi una señal de identidad espiritual y cultural. En el año 1760, el Papa Clemente XIII declara oficialmente a la Inmaculada como patrona principal de España. De alguna forma es como si la Iglesia confirmara algo que el pueblo llevaba siglos gritando en fiestas, cantos y procesiones. Empezamos este podcast hablando sobre la patrona de la hispanidad, que no de España como tal, que era la Virgen del Pilar. Pues la Inmaculada es la patrona de España, para aquellos que todavía a lo mejor no lo supieran. Por eso pues se celebra con tanto ahínco esta fiesta, ¿no? Esta devoción que iba creciendo en España también se fue llevando al arte como tal. Y si ahora mismo te digo, por ejemplo, piensa en una Inmaculada, posiblemente estés imaginando un cuadro pintado en España o por un autor español, ¿verdad? Una joven muchacha, casi adolescente, vestida de blanco y azul, sobre una nube con ángeles, la luna a sus pies, las manos juntas, la mirada elevada y una luz que la envuelve. De alguna forma, eso no es casualidad, no es solo un estilo barroco, es teología pintada. Aquí hablamos de artistas como Murillo, Zurbarán o Rivera, que convirtieron la Inmaculada en un icono reconocible. El blanco, la pureza. El azul, el cielo, la gracia, lo divino. La luna bajo sus pies, haciendo referencia a la mujer del Apocalipsis. Y los ángeles niños, pues la alegría de la creación ante esta obra maestra de Dios. La gente sencilla quizá no sabía explicar lo que era la redención preventiva, que hablábamos hace unos momentos, pero veía esos cuadros y entendía algo profundo. Es como decir, María es toda de Dios, toda luminosa, toda limpia, y de alguna forma, pues si alguna vez visitas un museo o una iglesia barroca española, párate ante una Inmaculada, un momento, y no la mires solo como una obra de arte, mírala como una página del catecismo hecha pintura. Como he explicado en anteriores capítulos, estas obras pictóricas, esculturas, de imágenes, provocaban en aquellas personas que quizás no tenían tanta cultura o tanta formación, un acercamiento a lo que la fe de alguna forma quería promover en los corazones, en la conversión de las personas. Hace unos minutos os he nombrado que la Inmaculada es patrona de la infantería. Y ahora vamos a uno de los episodios más impresionantes donde la devoción de la Inmaculada se cruza también con la historia militar. Hablamos de la batalla de Empel. Nos situamos en Flandes, lo que conocemos hoy como una región de Bélgica, el 7 y 8 de diciembre del año 1585. Los tercios españoles están luchando allí, lejos de casa, en una guerra durísima. Los soldados españoles se encuentran en la isla de Bommel. Están rodeados por tropas holandesas. Y el enemigo ha tenido una idea aparentemente definitiva: abrir los diques y dejar que el agua inunde toda la zona.
Los tercios quedan atrapados entre el agua y el fuego enemigo, no hay escapatoria, no hay provisiones, no hay casi munición, es decir, humanamente es el fin de la guerra. Y cuenta el hallazgo de la imagen que en medio de esta situación desesperada, un soldado está cavando una trinchera, probablemente más por instinto que por estrategia, ¿no? Y de repente su pala golpea algo duro, desentierra una tabla pintada. Cuando retira la tierra, lo que ve es una imagen de la Virgen María, representada como la Inmaculada. La va a llevar al capitán y la noticia corre entre los soldados. «Hemos encontrado una imagen de la Virgen bajo tierra», dirían. Los hombres la colocan en un lugar visible, se arrodillan y rezan. Y esa noche helada, el ejército se encomienda a la Virgen Inmaculada. De alguna forma entonces ocurre un milagro, podemos decir, ¿no? Algo inesperado. En la madrugada, un frío intensísimo cae sobre la región. Un frío tan fuerte, tan brusco, que las aguas que rodeaban la oposición española se congelan. Donde antes había un mar imposible de cruzar, ahora hay una superficie helada. De alguna forma los españoles leen ahí un signo clarísimo. La Virgen les ha abierto un camino donde antes no lo había. Y aprovechando el hielo, los tercios cruzan en formación, rodean las posiciones holandesas y logran una victoria que humanamente parecía imposible. Para ellos esto no es solo una victoria militar, es una intervención de la Inmaculada, muy clara, ¿no? Y desde entonces los tercios proclaman a la Inmaculada Concepción como patrona y generala de los ejércitos españoles. Y hasta hoy, el día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, es también el día de la Infantería Española, en memoria de la batalla de Empel. En Empel, la Inmaculada no aparece como una figura dulce, decorativa, sino aparece como madre en medio de la noche. Qué importante es esto, ¿no? Es una señal de esperanza en una situación perdida. Es como un camino abierto donde solo había agua y muerte. Y esto a mí me recuerda mucho al Éxodo, ¿no? A este Antiguo Testamento en el que el pueblo de Israel escapa de Egipto, el faraón va detrás y Moisés clava su cayado en medio de las aguas del Mar Rojo, se dividen y el pueblo de Israel puede pasar. Después las aguas vuelven y el faraón y sus carros se inundan, ¿no? Qué milagro, qué cosa más indescriptible, qué fuerte, ¿no? Sinceramente, qué fuerte. Y de aquí, de alguna forma, vamos a profundizar ahora cómo el magisterio reconoce lo que el pueblo ya estaba viviendo. Mientras todo esto sucedía, como decíamos, votos, cuadros, batallas, fiestas, la reflexión teológica seguía avanzando. Con el tiempo, la Iglesia va reconociendo que la fe y la devoción del pueblo no eran una exageración sentimental, sino que era una intuición guiada por el Espíritu Santo. En 1854, el Papa Pío IX, después de consultar a los obispos del mundo, proclama solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción. Y lo hace con palabras que vienen a decir algo así como: desde el primer instante de su concepción, por una gracia especial de Dios y en previsión de los méritos de Jesucristo, María fue preservada de todo pecado. El dogma no inventa algo que no existía, más bien pone en palabras oficiales lo que la Iglesia llevaba años, o siglos mejor dicho, celebrando en su liturgia, en su arte, en su oración, en su vida diaria. A partir de ahí, esta devoción empieza a dar la vuelta al mundo. En América Latina, heredera de la fe española, la Inmaculada se mezcla con otras advocaciones marianas, pero siempre con un fondo común, ¿no? María como mujer sin mancha, totalmente de Dios. En Filipinas, también de raíz hispana, la Inmaculada es amada como madre y reina. En Europa y en el resto del mundo se multiplican iglesias, congregaciones religiosas y movimientos con este carisma mariano. Y en Roma, cada 8 de diciembre, el Papa acude a la columna de la Inmaculada, que está situada en la Plaza de España,
de esta ciudad para rezar y encomendar el mundo a su intercesión. Si habéis visto lo que he compartido ayer, creo que fue, en Instagram, poniéndose como la cuenta atrás del capítulo de hoy, apareció un bombero subiendo en las escaleras del camión hacia lo que es el brazo de la imagen de la Inmaculada en Roma, poniendo esta corona de flores gigante, ¿no? A mí me impresiona, ¿eh? Yo, de hecho, cuando lo veo en los vídeos, me da una ternura bastante grande. Además, esta estatua está justo enfrente o en la misma plaza donde se sitúa la Embajada de España ante la Santa Sede. Y bueno, pues al fin y al cabo es una representación española en la ciudad eterna, ¿no? Por tanto, ¿por qué nos llega este misterio de una forma tan especial? Primero, porque en un mundo donde el pecado, la corrupción y la detección parecen normales, la Inmaculada nos recuerda que la gracia también es real, que la pureza no es ingenuidad, que es un poco lo que nos venden, ¿no? Y que Dios puede escribir una historia nueva, limpia y luminosa en cada uno de nosotros. María no nos viene a humillar con su pureza. Qué importante es esto, ¿no? Nos anima de alguna forma a creer que Dios puede hacer algo bello también en nuestra propia vida que quizá está rota por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier historia. De alguna forma, yo lo que quiero es que ahora recemos. Vamos a terminar esta primera parte de este episodio, como os he dicho, y si no lo he dicho, lo digo ahora. Este capítulo va a tener dos partes. Esta primera parte es una aproximación y una segunda parte, que os lo voy a contar justo después de la oración que vamos a hacer. Por lo cual, antes de esta gran fiesta de la Inmaculada, en la que estamos en medio de su novena, pues vamos a rezar también para pedirle a la Inmaculada que nos haga algo nuevo en nuestra vida, ¿no? Que podamos volver a nacer en ella. Oh María Inmaculada, tú que naciste sin mancha para abrirnos el camino hacia Cristo, enséñanos a vivir con un corazón sencillo, libre, confiado. Que tu pureza no nos aleje, sino que nos invite a creer que la gracia es posible incluso en nuestra fragilidad. Cúbrenos con tu manto en cada batalla, como a los soldados de Empel, y llévanos siempre hacia tu Hijo. Haznos amantes de lo pequeño, de lo limpio, de lo verdadero. Amén. Bien, y si en este capítulo, en esta primera parte, mejor dicho, del capítulo, hemos visto sobre todo historia y devoción, como el pueblo cristiano, y muy especialmente España, se enamoró de la Inmaculada, como la ha defendido en universidades, en cuadros, en batallas y en fiestas, todavía nos queda algo esencial. Os voy a lanzar como 4 preguntas, ¿no? Que también vamos a contestar en el próximo episodio. ¿Qué significa exactamente decir que María fue concebida sin pecado? Porque lo hemos hablado, pero no hemos profundizado mucho en eso. ¿Dónde se apoya en esto la Biblia? ¿Qué tiene que ver con el llena de gracia del Evangelio, ¿no? Y también rezamos en Ave María. ¿Y por qué pocos años después del dogma María se aparece en Lourdes diciendo yo soy la Inmaculada Concepción? Os invito a ir investigando, aunque lo voy a comentar en el próximo capítulo. Si veis alguna foto o algo, un contenido audiovisual sobre Lourdes, vais a ver que en la gruta aparece esta frase de yo soy la Inmaculada Concepción. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en el próximo capítulo de Walk and Pray, al que os invito a asistir, a escuchar, a compartir, como siempre, con vuestros amigos, familiares, sacerdotes, grupos parroquiales. Vamos a intentar hacer esto más grande y sobre todo pues que Walk and Pray siga llegando a los corazones de aquellos que quieren aprender más sobre María, sobre las peregrinaciones, sobre los santuarios y sobre la tradición en la que nos apoyamos como cristianos católicos. Muchas gracias y nos vemos pronto.